Hoy vamos a estar, si Dios permite, estudiando del capítulo número 6 al capítulo 9 del libro de Salmos. ¿Sale? Entonces les pido que puedan abrir su Biblia a Salmos capítulo 6. Salmos capítulo 6. Vamos ahora para comenzar. Señor, gracias te damos por este día, Dios. Te agradezco mucho porque el día de hoy les permites a mis hermanos, hermanas estar aquí, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder disfrutar de un tiempo y apartarlo para ti, para poder cantarte, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Te ruego que el día de hoy mis hermanos, este tiempo que han dispuesto, Señor, pueda ser bendecido por ti, Señor. Puedas hablar a sus corazones, Dios, puedas, Padre, mostrar tu presencia y revelarte a ellos, Dios. Gracias por este tiempo. Amén. Sale, hermanos. Vamos al capítulo número 6. Capítulo número 6 de Salmos. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo número 1? Y alguien más el versículo 2 y alguien más el 3. Este es un salmo que es conocido como, o que es utilizado, bueno, es conocido como un salmo para la enfermedad. Y no porque el salmo te cure de la enfermedad o te haga estar enfermo, pero es un salmo que David escribe cuando él estaba enfermo. Los estudiosos enseñan que este salmo David lo escribe estando en una enfermedad de la cual se tiene pues poco conocimiento, pero que era una enfermedad producto de su forma de vida de tener muchas mujeres. Entonces muchos piensan que era producto de pues la inmoralidad que David había caído. Ahora, este salmo dice al músico principal, y vamos a estar como más de estos detallitos para que cuando lo lean los conozcan. Dice en Neginot, que es cada vez que lo veamos, David estaba dando la instrucción que cuando se reprodujera o se cantara o gracias, hermano, se hablara de este salmo, se hiciera con este instrumento de cuerdas. Describen que este instrumento era muy similar o su sonido era parecido al de un cello. Y cuando dice sobre seminit, hace referencia a que por ser un salmo, de alguna forma iniciaba como un salmo triste, tenía que tocarse en una octava baja o en un tono grave. Entonces esas eran las instrucciones para que lo fuera a reproducir, ¿sale? Después dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a hacer algo con lo que está sucediendo? Entonces, vemos que David realmente se sentía enfermo. Y lo que él pensaba, o lo que estaba casi pasando, es que él sentía que se iba a morir. La primera cosa que nosotros tenemos que considerar aquí, David dice: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Cuando nosotros como creyentes experimentamos enfermedad, la primera cosa que tenemos que saber acerca de la enfermedad es que no toda la enfermedad es producto de disciplina. Hay enfermedad que puede ser que Dios pueda utilizar la enfermedad como una forma de disciplina, pero no toda la enfermedad es causa de disciplina. Hay enfermedades incluso, o hay condiciones que el creyente, pecado recurrente, rebeldía, ese asunto lo trata en las cartas de Juan, en el capítulo 5. Juan dice que hay pecado de muerte, por el cual dice: no pido que se pida. No digo que se ore. Entonces, Juan estaba instruyendo a los creyentes que había ciertas condiciones, cierta enfermedad, cierta muerte del creyente prematura que era producto de pecado. Pero tenemos que entender que no toda la enfermedad es producto de pecado. Por ejemplo, podemos ver también el caso de Pablo. Pablo tenía una enfermedad, pero no era causa de pecado, era en este caso una forma de poder mantenerlo cerca de Dios. Entonces, no siempre la enfermedad es causa de pecado. Ahora, otra cosa que tenemos que ver aquí
que en nuestro caso como creyentes, la disciplina no es punitiva. Es decir, la disciplina no tiene como propósito la paga del pecado. No es tú hiciste algo y te voy a castigar o vas a pagar tu pecado con esto. Así no funciona. Y así no es, porque eso sería contrario a la verdad bíblica. La disciplina que Dios trae a nuestra vida es correctiva. Porque si fuera el pago del pecado, no tendría causa que hubiera muerto Jesucristo, ¿sale? Entonces, cuando estés experimentando enfermedad, cuando estés experimentando algún problema, tienes que entender, no necesariamente es causa del pecado, y muchas veces, como veíamos la semana pasada, le preguntamos a Dios, bueno, ¿qué hice para merecer esto? Y no siempre es la pregunta adecuada, el qué hice. Hay veces en las que tu conciencia o el Espíritu Santo te acusa y dices, bueno, sí sé qué hice. Pero a veces la pregunta es más bien, ¿qué quieres que aprenda con esto? ¿Qué es lo que quieres tratar conmigo? ¿Sale? Bueno, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Ahora, esta es una... Vamos a seguir leyendo. Vuélvete, oh Jehová. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 4 y 5? Ok. Y siguiente cosa que tenemos que ver aquí es que David está diciendo, ¿hasta cuándo? Ok. Primero, nosotros al inicio decíamos que muchos creen que esta enfermedad era producto de pecado en el caso de David. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo? Si David de alguna forma identificaba que esta enfermedad era justificada, porque entonces tendría que preguntar, bueno, ya quítamelo Dios, y como si no la mereciera. Ahora, independientemente de eso, nosotros tenemos que entender que el tiempo en el que nosotros somos probados o somos atravesados en dificultades, no solamente es la forma, sino es el tiempo que Dios trae, porque ese tiempo produce paciencia y esa paciencia al final hace incrementar nuestra fe. Después dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Y David hace dos reflexiones aquí que son muy importantes. Número 1, dice que una vez que las personas mueren, cuando dice no hay memoria de ti, ya no hay forma de servirte, ya no hay forma de hacer algo. Entonces dice aquí, en el Seol, ¿quién te alabará? Es decir, David está diciéndole que si él se muere, ya no podría servirle. Eso quiere decir también, bueno, ¿a dónde quiere para no dar tantas vueltas? Lo que quiero decir es que David estaba pidiendo salud. Estaba pidiendo, Dios, restablece mi salud. Pero está diciendo, ok, quiero recuperar mi salud porque quiero servirte, porque quiero estar contigo. En otras palabras, para el ser humano, para el creyente, no tiene ningún valor la salud si no lo vas a dedicar para Él. Y eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar, porque muchas veces cuando tenemos la salud, nos dedicamos a invertir el tiempo en nosotros, en otras cosas, y cuando estamos o cuando perdemos la salud o cuando tenemos dificultades, decimos, ay Dios, es que quiero servirte ahora sí, si me salvas ahora sí te voy. Pero muchas veces volvemos a la salud, volvemos a la normalidad y nos olvidamos de todas estas cosas. Y David está haciéndonos reflexionar acerca de esto. El propósito de la salud es servirle. El propósito del tiempo es dedicarlo para Él. Entonces, si Dios te ha bendecido el día de hoy con salud, o dirás medio salud, pero tienes, vívelo para Dios. Porque va a llegar el momento en el que probablemente, todos lo sabemos, nuestro cuerpo se deteriore y entonces digamos, me hubiera gustado, pero en ese momento ya no puedes. Y es verdad que cuando llegamos a su presencia, pues mucho menos, porque ahí se acabó todo servicio, todo ministerio, y el tiempo para servir a Dios es hoy. Como estas cosas, hermanos. Miren, y el tener la bendición de tener estos tiempos, por ejemplo, tenemos la puerta abierta, la gente sabe que nos estamos reuniendo y da igual, pero te aseguro que va a llegar el momento, y no muy lejano, en el que esto ya no se pueda con esta libertad. Y ahí sí muchos van a decir, ay, me hubiera gustado ir a las reuniones. Te las perdiste. Muchos van a decir, ay, si hubiera aprovechado. Y el tiempo para poder disfrutar esto es hoy, el tiempo para aprender, porque
Miren, creo que aunque antes había muchos que a lo mejor vivían en ignorancia acerca de esto, hasta el más nuevo en la palabra sabe y entiende que vienen tiempos difíciles y en los que muchas libertades religiosas, muchas libertades de acercarse a Dios se van a perder. Y los que el día de hoy están invirtiendo tiempo en conocer a Dios y disfrutar esto, en los años que sigue va a ser un aliento el haber tenido esto. Habrá quienes lo deseen, pero ya no se va a poder. Entonces David está diciendo esto. Tengo vida, tengo recursos, tengo tiempo, lo voy a dedicar para el Señor. Por favor, Dios, sálvame, vuélveme a levantar. No sé si recuerdan, una vez les contaba esta práctica de los pastores de ovejas, de los pastores de veras, de los de ovejas de lana y animalitos, ¿no? En los tiempos de Jesús. Eran unas ovejas, las que son de cola gorda, que son así con su colita gorda. Entonces, la práctica era, si había una oveja que era pues constantemente rebelde, lo que hacía el pastor es que la tomaba y le rompía las patas. O sea, se la rompía de veras. Y no podía caminar. Entonces, lo que tenía que hacer era cargarla. Y la cargaba durante todo el tiempo de recuperación. Y cuando la oveja se recuperaba y volvía a soldar el hueso, pues estaba tan acostumbrada al pastor que no se iba. Y muchas veces nuestra enfermedad o problemas tienen el mismo propósito. Nos tienen que romper las patitas para entonces estar pegados a Dios. Y el asunto sería que muchos, aunque ya vuelva a soldar la patita, tienden a volverse a ir. Me decía el pastor de Tlaxcala, que es veterinario, una vez estábamos platicando y me contaba esto de los caballos, porque él trabajó mucho con caballos. Y me decía que algo impresionante de los caballos es que si ellos iban cabalgando y caían en un hoyo y se lastimaban, pasaba el tiempo y aunque fuera de noche, con lluvia, con neblina, y pasaban por el mismo lugar, se acordaban. No volvían a caer en el mismo hoyo. Y me decía, porque estábamos hablando de algunos hermanos, decía, ¿por qué los seres humanos no somos así? ¿Por qué nos caemos 1, 2, 3 mil veces en el mismo hoyo? Y seguimos diciendo, Dios, ¿por qué? Ya no lo sabemos. Y a veces pasa esto con las pruebas, ¿no? Y se llama prueba porque la tenemos que pasar. Y una vez hablaba con un hermano y le decía, bueno, es que la forma de ya no estar pasando por la misma prueba una y otra vez es pásala bien. Y una vez que la superes, pues va a dejar de venir. Pero el chiste es que seguimos reprobando, ¿no? Ok, versículo 6. Me ha consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Y uno de los propósitos o uno de los efectos que en lo general, y digo en lo general, no en todos los casos, pero en lo general, produce el sufrimiento y la enfermedad en la vida del creyente, es que no le dejan ganas de pecar, por lo menos mientras está enfermo, o se aleja un tanto del pecado. Y aquí David está diciendo esto, apártate de mí, apartaos de mí, todos los que hacen iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego. Entonces todos aquellos que decían a David, él está enfermo por causa de su pecado, no se va a levantar, no va a pasar esto, no va a pasar otro. David habla de algo. Dios ha escuchado mi ruego. Él ha recibido mi oración y Él va a obrar de la forma que Él quiera obrar. Y a pesar de que al inicio David estaba pidiendo por ser restaurado y estaba ya impaciente, al final termina diciendo, Dios ha escuchado y Él va a hacer lo que Él tenga que hacer. Lo que sí sé es que todos aquellos que son impíos y que se han levantado en contra de lo que Dios ha establecido, bueno, van a encontrar vergüenza. Salmo 7. Y vemos aquí dice Sigaión de David. Y esta palabra quiere decir vagar. Entonces es un salmo que no se escribió como en un solo lugar, sino como en ese caminar, ir de un lado para el otro. Que cantó a Jehová
acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Y muchos hablan de que esta palabra Cus es más bien como un nombre secreto o un nombre como para no decir, algo así como por ejemplo en vez de dirigirte a una autoridad como por su nombre dice el mandamás o cosas así, hacía referencia a Saúl. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. ¿Alguien podría leer el versículo 2, versículo 3 y 4? Vamos a volver a leer el versículo 3 al 5. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, antes de leer, el primer salmo que leíamos era un salmo en el que David está experimentando enfermedad, pero por causa de su pecado. Salmo 7 es un salmo que muchos describen que David lo escribió cuando era perseguido, después de haber librado de la muerte a Saúl, cuando en vez de matarlo nada más cortó un pedazo de su capa, o en alguna otra ocasión, y en la que David legítimamente decía, o sea, no tengo culpa de lo que me está pasando, ¿sale? Entonces, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, o sea, si yo merezco esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, aunque dice realmente lo liberé, al que dice ser mi enemigo, aunque yo no lo considero mi enemigo, entonces Dios que persiga el enemigo mi alma y que la alcance y que pisotee mi vida y mi honra ponga en el polvo. Y después aparece esta palabra que decíamos la semana pasada, nos invita a detenernos y reflexionar en esto, ¿no? Esa condición en la que por lo menos dices, no soy perfecto, tengo muchos errores, pero sé que en esta parte tengo razón. Y aún así en que en esto particularmente estoy haciendo lo correcto, pareciera que el malo soy yo. Entonces, eso es lo que está diciendo David, esto es lo que está poniendo delante de él. Ahora, aquí tenemos que pensar en algo que Pedro nos dice más adelante. Pedro dice que hay dos formas de padecer por el Evangelio. Dice, si los persiguen, si los rechazan y si casi los tratan como si fueran criminales y no lo son, alégrense porque es por causa del Señor. Pero si la persecución que están experimentando es porque son malhechores, pues aguántense, ¿no? Pero describe la posibilidad de sufrir injusticia aunque estés actuando bien. Versículo 6. ¿Puede leer alguien el 6 y el 7? Entonces David dice, versículo 3 al 5, si yo estoy haciendo mal, pues ya que me mate. Pero si yo no, o sea, si yo realmente estoy actuando bien, pues haz algo, Dios. Y aquí David dice, no solo por mí, cuando dice el versículo 7, dice, te rodeará congregación de pueblos, sino por los que están viendo. Hay gente que me conoce, soy su rey, o soy el rey elegido, y están dándose cuenta que estoy padeciendo como un impío. Y a veces pudiéramos nosotros llegar a tener ese clamor delante de Dios, decirme a Dios, si me lo merezco, está bien, ya. Pero yo, estoy convencido de que no. Y no solamente es por mí, Dios, sino todos los que conocen que soy cristiano, que te amo, van a pensar que realmente Y entonces ese era el conflicto que tenía David. Ahora estas palabras en el versículo 8 son palabras arriesgadas. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgueme, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. A ver, imagínate que el día de hoy así, como llegaste ahorita a la reunión, le dijeras a Dios, Dios, júzgame conforme a mi justicia, a mi nivel de justicia, de qué tan justo soy y qué tan íntegro soy. O sea, retribúyeme así como me ves, así dame mi recompensa. No sé cuántos ya nos saldríamos de aquí. Pero David no está hablando en lo general, está hablando en este evento. Y nuevamente vuelvo a hacer énfasis en que él estaba convencido que, por lo menos en esto que estaba sucediendo, había actuado de una manera correcta. Versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es justo, Dios juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado, tiene ya su arco y lo ha preparado.
Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Y algo que, cuando leemos esto tenemos que recordar que a muchos a veces no les gusta recordar. Dios es un Dios de guerra, un Dios de juicio, un Dios de ira también. Y siempre queremos añadir, como acabo de decir, también, como para decir, pero también de amor. Sí, lo sabemos. Pero también es un Dios de santidad, en el que Dios no toma al pecador por justo y que Dios no está airado con la humanidad porque Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dios está airado con el pecado, con aquellos que se rebelan en contra de Él. Entonces, es algo que tenemos que recordar, que el caer en estas conductas son contrarias a Dios. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre del Jehová Altísimo. El capítulo 8 nos va a ayudar a poder resumir y entender estos últimos 3 que hemos leído. Oh Jehová, Señor nuestro, y cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Alguien más puede volver a leer estos 2 versículos? Cuando vemos nosotros primero estos 3 versículos, David como un hombre enfermo y personas burlándose de él. David como un hombre justo y personas burlándose de él. Vemos al inicuo, vemos al vengativo, vemos al que engañó, al que concibió en maldad, el que hubo iniquidad. Y vemos después, cuando llega al capítulo número 8, un recordatorio de dice, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, porque no salvaste a los que se creen buenos, no salvaste a los religiosos, no salvaste a los moralmente excelentes, sino a los simples, a los pecadores. E incluso dice aquí, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Es decir, Dios transforma vidas, Dios salva a las personas y utiliza la simpleza, lo nuevo de las personas para avergonzar a los que dicen saber mucho, a los que creen que por sus obras tienen salvación y a los que ponen su esperanza en Dios, a eso salva. Y después empieza a alabar, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en la tierra. Y vuelvo a leer, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Y si recordamos y vamos a Génesis, Dios le dice a los hombres, antes de que cayeran, enseñoréense sobre los animales, sobre la tierra, labren el huerto. Y gracias a Dios tenemos Hebreos porque el autor de Hebreos cita este capítulo y cita esta porción y nos explica algo que tenemos que ver el día de hoy. Entonces vamos al libro de Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer primero esa porción que cita y después vamos a regresar un poco. Versículo 6. Pero alguien, dice, testificó en cierto lugar. Alguien, David. ¿En qué lugar? Salmos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces ya nos está citando lo que leímos. Y ahora vamos a ver
¿Por qué lo está citando? Porque había un problema. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Aunque, dice el autor de Hebreos, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces nos dice, ok, en el Salmo nos dice que sujetó a todas las cosas, en Génesis vemos que sujetó a todas las cosas, pero cuando nos ponemos a ver, el hombre no puede controlar todas las cosas. Y entonces ahí tenemos que regresarnos al versículo 1 para poder entender ahorita y vamos a relacionarlo con lo que leemos en los Salmos. Por tanto, es Hebreos capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Y podría decir, bueno, ya entendí mucho menos de lo que ya había entendido, porque ahora de repente ya entró Jesús, ya entraron los ángeles, Dios, milagros, y los que vamos a tener que regresarnos un poquito mucho más antes. Capítulo 1, versículo 1. No los vamos a leer todos. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces lo que nos está describiendo en este capítulo, y ahora sí veamos, es que antes Dios hablaba por profetas, Dios habló por muchos hombres de Dios, pero ahora Él mandó a su Hijo para que en Él tuviéramos salvación. Y lo que nos dice el capítulo 1 es que Jesucristo es mayor que cualquier ángel. Que aquellos que incluso dicen que Jesús es un ángel, eso es mentira, porque dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo, tú eres mi hijo? A ninguno. Jesucristo está por encima de todo y sus promesas y sus palabras están por encima de todo. Y entonces es donde llegamos al versículo 2, capítulo 2. Entonces, si Jesús está por encima de todo, sus palabras por encima de todo, y acuérdense, ellos creían que la ley había sido dada por ángeles, y por eso ellos consideran a los ángeles algo muy guau. El autor de Hebreos dice, bueno, Jesús está por encima de eso. Entonces, si Jesús está por encima de eso, entonces es necesario que con mucha diligencia atendamos las cosas que Él nos ha dicho. Todas las palabras que encontramos de Jesús, no porque lo demás no sea importante, es muy importante, pero lo que el autor de Hebreos está diciendo, si habláramos de importancia, lo que dijo Jesús es muchísimo más importante. Y por lo tanto, en lo tocante a la salvación, es importante que no nos descuidemos. Y aquí utiliza una palabra muy importante también. Ya sé que dije muchas veces importante. Dice lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este capítulo y el libro de Hebreos en general no está dirigido a no creyentes, está dirigido a los creyentes. Hay quienes tienen conflicto con que un creyente pueda volver atrás, a pesar de que, por ejemplo, en el libro de Timoteo no los explica, la apostasía. Y Hebreos, que es un capítulo, un libro que no muchos citan cuando se habla de apostasía, también nos introduce este término, que es la capacidad de un creyente de volver atrás, involucrarse en pecado. ¿Cómo qué? Como lo que estamos leyendo en Salmos. David, enfermo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? La misericordia de Dios está extendiéndose sobre la vida de David, diciéndole, yo no quiero que te alejes de mí. David, te amo. Y porque te amo, te voy a romper las patitas. Y te voy a tener enfermo un tiempo. O te voy a traer un problema. O voy a usar alguna circunstancia para atraer tu corazón hacia mí. Porque no quiero que te alejes. Te amo tanto que no voy a permitir que te alejes de mí. Y por eso aquí nos dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, es decir, por Jesús, fue confirmada por los que la oyeron. Los apóstoles, o sea, no lo volvieron a repetir. Y Dios les dio testimonio de lo que ellos decían que era cierto, apoyando sus palabras con prodigios y milagros, según la voluntad del Espíritu Santo. Y entonces dice el versículo que estamos leyendo, porque no sujetó a los ángeles al mundo venido, acerca del cual te estamos hablando,
Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Y nos dice, ¿por qué tanta importancia por los hombres? ¿Por qué tanto conflicto con los hombres? ¿Por qué Dios se interesa tanto por los hombres? Ahora, regresa a este tema. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, y podrían decir algunos, si no leen el contexto completo, ¿ya ves? Jesús sí es menor que los ángeles. No. Primer capítulo dijo que Jesús era superior a los ángeles, pero está utilizando la frase o la fraseología de Salmos capítulo 8 que estamos leyendo, cuando dice lo hiciste poco menor a los hombres, es decir, lo puso en una condición de ser humano, y dice, o eso es a lo que está refiriendo, se lo puso en la condición de humano, coronado de gloria y honra, a pesar de tener gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, es decir, para que pudiera morir y padecer por nosotros tuvo que ser humano, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, es decir, por Cristo. Y le explicaba a mi hija esta parte de, porque estaba viendo los elementos, estaba viendo los átomos, ¿no? Y le decía que esta parte, ¿no?, interesante, ¿no?, que hemos escuchado de cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen, ¿no? Pero que le mencionaba que en el interior del átomo hay ciertas partículas que, a pesar de ser de cargas iguales, están adheridas unas a otras y que hasta el día de hoy es difícil de explicar cuál es o qué es o cómo es la energía que permite o que hace que la materia entre los átomos exista esa cohesión. Y le decía, bueno, hay una sola explicación, Cristo. Una sola explicación, Hebreos capítulo 2, dice, porque todas las cosas en él subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque él que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, y te pido que puedas subrayar esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Subraya todas estas cosas. Versículo 18, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Versículo 15, no, desde el 14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, el diablo. Y por eso, librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. David está hablando, y ahora, después de haber leído esto, está diciendo esto. Mi alma está muy turbada. Mis huesos se estremecen. Sáname, oh Jehová. Estoy enfermo. Y en el versículo 4 y 5 dice, Dios, por favor, no me quiero morir porque, pues, ¿quién te va a servir? Pero David, en este punto, estaba asustado por la muerte. Él veía como, esto es lo peor que me puede pasar. Pero el día de hoy, queridos hermanos, nosotros, sea que estemos siendo tentados, sea que estamos siendo probados, sea que estemos enfermos, sea que estemos sanos, el día de hoy tú y yo podemos tener una seguridad. Si Dios trae disciplina a nuestra vida, Él es fiel, Él es justo, y aun si esa disciplina incluyera la muerte no es un castigo.
la muerte es haber librado nuestra alma. Porque una vez que el creyente ya no está aquí, está con Dios. Y entonces, cuando en Hebreos está hablando de esta libertad, de este temor, es que muchas de nuestras acciones, y yo lo digo hoy predicándome a mí mismo, o sea, este asunto del temor, este asunto de las cosas de la muerte, son fáciles, o sea, como de entender intelectualmente, pero tenemos que caminar en esa libertad de la que está hablando Hebreos. Dios nos ha liberado o nos haya explicado que si tú y yo morimos, no pasa nada. Estamos en su presencia y por eso dice y promete que el que esté muerto, si estamos en él, vivirá. Entonces, si nosotros realmente viviéramos y entendiéramos este concepto, viviríamos en una libertad que asombra. Y les contaba la semana pasada de este hermano que es militar y me decía eso, o sea que, pues digo, él andaba ahí en la sierra y perseguido, recibió balazos y todo eso. Y me decía que antes pues vivía con miedo, ¿no? Y para ahogar el miedo consumía sustancias y todo eso. Pero dice, ahora no tengo miedo. Ya no tengo miedo porque... Y él decía, lo único a lo que le temo es no ser conocido por Dios. Pero ahora como Dios me conoce, ya no hay más. Y cuando yo lo escuchaba, o sea, mi corazón se alegraba por él y decía, o sea, yo lo entiendo acá, pero me gustaría, o sea, lo entiendo, pero esa libertad, ya no pasa nada. Da igual, o sea, y no es que vivamos irresponsablemente, claro está, pero ya no hay miedo de, ¿y si mañana me corren? ¿Y si mañana me enfermo? ¿Y si mis hijos? ¿Y si mi esposo, si mi esposa? ¿Y si las patrullas? ¿Y si la violencia? ¿Y si la guerra? Somos libres, pero esa libertad del mundo no la entiende, porque sigue esclavo de este mundo, del pecado. Y su futuro está incierto, pero por lo menos los que estamos aquí, si has recibido a Cristo, somos libres de esto. Entonces, esto es lo que está describiendo aquí. ¿A quién tenemos que temerle? A desobedecer las palabras de Cristo. Pero si tú y yo estamos caminando con Cristo, ni el malvado, ni la infamia, ni la enfermedad debería de ser un impedimento. Obviamente duele, por supuesto, pero debe de cambiar nuestra perspectiva. El hecho de que uno mayor que todas las cosas, aquel a quien realmente todo está sujeto bajo sus pies, nos ama y ha dicho de nosotros, como dice aquí el Salmo, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y aquí dice, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El que nos amó, el que nos salvó, tiene un control completo sobre nuestra vida. Y nadie puede arrebatarnos de su mano. Estamos seguros en él. Entonces, teniendo esta gran libertad, podemos vivir confiados. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por estas palabras que acabamos de leer el día de hoy. Te ruego que tú puedas seguir obrando el corazón de mis hermanos. Padre, quiero rogarte hoy de una manera muy especial que como congregación nos ayudes a vivir en esta libertad, Dios. En que realmente mis hermanos puedan disfrutar de tu presencia, Señor. Que cada vez que vengan a la congregación, que cada vez que te busquen, no sea por la condenación de tengo que, sino que aprendan a disfrutar. Padre, que el día de hoy de manera especial puedas derramar sobre los que están aquí de tu paz y de tu gozo, Señor. Y que en estos días que vienen puedan experimentar y regocijarse en estas palabras que hemos leído. Padre, que tú nos has amado y que conforme a tu justicia, tu misericordia vas a obrar en nuestras vidas. Siempre tu justicia, tu amor filtran todo lo que pasa por nuestras vidas. Padre, que en esta congregación mis hermanos puedan disfrutar tu palabra, Dios, y vivir en libertad, Señor. Padre, te ruego por aquellos que, por la condenación del enemigo, por tantas palabras, Señor, se han vuelto esclavos, ya sea de sus temores, de condenaciones, Señor, de legalismo, Padre. Y que puedan venir a una libertad en ti, Señor. Que, Padre, podamos caminar en una libertad y en una confianza, Señor, en una paz, en un gozo, Señor. Padre, que mis hermanos puedan, como también está escrito, tomar tu palabra y decir, tus palabras fueron dulces a mi paladar, Señor. Bendito eres. Amén.